Esta es mi moto de circuito, una GSX-R 600 K5 y hoy voy a fabricarle un quickshifter. Bueno, primero un poco de teoría, sobre todo para aquellos que no sepáis lo que es un cambio quickshifter, ¿vale? Le decimos quickshifter a cambiar sin actuar sobre la leva del embrague y sin dejar de acelerar hacia arriba, que es lo que vamos a ver en este vídeo, ¿vale? Es importante lo de sin dejar de acelerar porque un cambio sin embrague ya podéis hacerlo de serie en cualquier moto, ¿vale? Y en casi cualquier caja de cambio secuencial. De hecho, si veis carreras antiguas de motos, veréis que los pilotos iban con las manos en los dos semimanillares y sin actuar sobre la leva del embrague, ellos hacían así y cambiaban de marcha. Empezaban a aplicar presión a la leva del cambio y cuando soltaban el gas la marcha entraba. Esto es así en casi cualquier moto. Entonces lo que vamos a hacer es hacerlo electrónicamente. ¿Por qué electrónicamente? Un tío bueno, un piloto, si miras la telemetría, pues puede hacer un cambio de embrague entre 200 y 300 milisegundos, dependiendo de lo bueno que sea. Eso es cuánto tarda él en hacer ese movimiento, de dejar de acelerar. Un quickshifter moderno electrónico lo hace entre 40 y 80, dependiendo del rango de revoluciones, dependiendo de la cantidad de gas que haya aplicado. Además, tiene en cuenta muchísimos más factores que un humano no es capaz de procesar. Y sobre todo la ventaja de que una máquina lo hace siempre bien y siempre igual. Mientras que un piloto, pues, tiene días, tiene momentos, etc. Entonces, ¿cómo funciona un quickshifter electrónico? A grosso modo, ¿vale? Un quickshifter electrónico detecta que quieres subir de marcha porque tiene un sensor en la leva del cambio y cuando detecte esa presión en la leva del cambio, cortará la potencia del motor. Esto lo puede hacer o bien cortando la inyección o bien cortando el encendido en un motor moderno, ¿vale? Lo más normal es cortar siempre el encendido y es lo que yo voy a hacer. ¿Cómo de bueno es un quickshifter? Pues cuantos más parámetros tenga en cuenta, mejor. Yo, por ejemplo, casi todos los quickshifter, sobre todo los que se venden por ahí y demás, lo que siempre tienen en cuenta son las revoluciones del motor, por ejemplo. Vale, pero si te vas a un quickshifter bueno, como el que trae una Aprilia RSV4 o como el que trae mi Yamaha R1, te vas a dar cuenta que no depende tanto de las revoluciones. Yo que soy mucho de experimentar, sino lo que más tienen en cuenta un cambio semiautomático moderno es la cantidad de gas que estás aplicando. Entonces, si yo por mucho que vaya a 9000 revoluciones, que ya se considera régimen alto y debería tener un tiempo de corte rápido, voy aplicando muy poco gas, el corte que hace cuando yo cambio de marcha es largo, para que le dé tiempo a ese piñón a entrar antes de restablecer la potencia y que no rasque. Así que yo voy a ir por esa aproximación, ¿vale? Que es centrarme tanto en las revoluciones, pero también voy a leer la posición del TPS, ¿vale? El TPS o Throttle Position Sensor es un sensor que va colocado en las mariposas y te dice básicamente cómo de abiertas están. Pues mi circuito va a tener en cuenta esos tres parámetros, ¿vale? El sensor de la leva del cambio, el TPS y las revoluciones del motor. Cuando detecte presión en la leva del cambio, decidirá dos parámetros, que son los que se utilizan en cualquier quickshifter, ¿vale? El tiempo de retraso y el tiempo de corte. El tiempo de retraso es, desde que detecto esa presión en el sensor, cuánto tiempo voy a tardar en actuar sobre el corte de potencia, y el tiempo de corte es cuánto tiempo la voy a cortar. Entonces, vamos a hacer que esos parámetros dependan de las revoluciones del motor y del TPS. Por poneros en contexto de cómo funcionaría, ¿vale? El programa que va a correr dentro de ese microcontrolador lo que hará es, cuando detecte esa presión del cambio, pues irá a la tabla que yo habré generado y dirá, vale, estoy en un 100% de gas y estoy en 8000 revoluciones. Pues mirará, esto es un mapa 2D, ¿vale? que se suele llamar, es muy común en EQUS para gestionar avance de encendido, para gestionar muchas cosas. Luego hay mapas de más dimensiones dependiendo de lo que tenga en cuenta. Y dirá, vale, pues tengo un tiempo de retraso de 15 milisegundos y un tiempo de corte de 80. Dentro de 15 milisegundos cortaré 80 milisegundos y ya está. Esto suena muy bonito, pero hay varias cosas que tenemos que hacer. Lo primero es encontrar el sensor de posición del cigüeñal en esta moto, ¿vale? Encontrar el sensor de posición del acelerador y ver cómo cortar el encendido. Entonces, ¿cuál es la manera más fácil de cortar el encendido? Si esta es la EQ, ¿vale? Normalmente las salidas de los controladores de las bobinas
suelen estar en Open Collector, que llamamos, y eso quiere decir que hay un transistor NPN con el emisor a tierra y con la pata del colector a la salida. Entonces eso quiere decir que luego todas las bobinas tienen la otra pata unida a tensión positiva, más 12 o lo que sea. ¿Cuál es la manera más fácil de cortarla? De hecho, aquí es donde suele estar el interruptor rojo, el kill switch que se llama, que es el del corte del puño. Entonces, ¿cuál es la manera más fácil de cortar el encendido? Pues directamente aquí, ¿vale? Meter un transistor PNP, o bueno, un MOSFET, mejor dicho, meter un MOSFET, ¿vale? Para manejar este circuito. Mejor un MOSFET que un transistor, ¿vale? Porque un MOSFET polariza por voltaje, mientras que un transistor polariza por corriente. Entonces, cuando quieres manejar corrientes gordas, mejor un MOSFET, porque solo vas a necesitar muy poquita corriente para encenderlo. En cambio, las bobinas estas gastan, ponle que cuando se polarizan gastan 4 o 5 amperios. Si metes ahí un transistor vas a tener mucha corriente de drenaje entre la puerta y el emisor. Bueno, ahora queda el otro problema, ¿vale? Este es el sensor de la pata del cambio que he decidido utilizar. Entonces, esto es un sensor analógico. ¿Qué quiere decir analógico? Quiere decir que da valores continuos durante todo el tiempo, ¿vale? Frente a un sensor digital que da solo 0 o 1 y suelen ser finales de carrera y demás. Por ejemplo, las centralitas GEC suelen usar ese tipo de sensor. ¿Cuál es el problema de un sensor analógico? Este concretamente es un piezoeléctrico, ¿vale? Entonces, cuando lo golpeas o cuando varías la presión sobre él, genera una salida de voltaje de este estilo, pero cuando lo dejas de apretar, genera la contraria. Bueno, espera, esto más bien sería así. Cuando lo dejas de apretar en el tiempo, genera esta. Entonces, varios problemas tenemos aquí. Lo primero, que el rango de voltajes en el que se mueve esto depende de la presión con la que aprietes y demás, entonces no tiene por qué estar dentro del rango de nuestro microcontrolador para señales digitales. Y segundo, cuidado con las tensiones negativas en un microcontrolador porque les sientan fatal. Entonces lo que voy a hacer es meter un comparador operacional para convertir esta señal analógica en una señal digital. Lo voy a montar en la moto, en la pata, y os enseño con el osciloscopio la pinta que tiene para que lo veáis, ¿vale? Entonces, esta, que es la captura que acabo de hacer, es la pinta que tiene la señal que nos da este sensor analógico cuando cambiamos de marcha, y eso es lo que tenemos que transformar gracias al comparador en una señal digital para nuestro microcontrolador. Así que nada, voy a seguir sacando señales y os las voy enseñando y cómo vamos a ir procesándolas. Bueno, para vosotros solo pasa un momento, pero yo llevo unas 3 horas y 3 paquetes de regalices aquí. Me he animado y no solo he sacado ya todas las señales de la moto, sino que también he hecho una placa prototipo, ¿vale? Con el circuito, y nada, os voy a enseñar cómo funciona. Bueno, este es el prototipo que he montado, ¿vale? Tiene aquí, como veis, el MOSFET para manejar lo que sería el encendido. Después tenemos el sensor que viene del pedal del cambio y las diferentes señales que he sacado. Aquí tenemos la del TPS, que va al sensor, al conversor analógico digital de alta resolución, y la de las revoluciones. Y nada, os voy a enseñar qué pinta tienen esas dos señales en el osciloscopio. Bueno, entonces si pincho el osciloscopio, ahí podéis ver que hay un partido resistivo para adaptarlo a la escala del conversor, pero bueno, si pincho el osciloscopio en el TPS, esta es la señal que está viniendo, y si acelero, pues eso es a tope de gas, suelto un poco, suelto más, 0, vuelvo a acelerar a tope, etc. ¿Y cómo lo lee esto mi programa? Pues si veis la salida del programa, a ver si enfoca esto, cuando yo acelero, lo reconozco ya en porcentaje directamente. Por otro lado, si donde pincho el osciloscopio es una señal de revoluciones,
Y ahora cojo y arranco la moto, no vais a oír nada porque la moto hace un montón de ruido, pero bueno, vais a ver la señal de las revoluciones y aceleraré y cortaré para que veáis cómo varía la frecuencia. Primera prueba. Hay que grabar una toma del escape. Joder, la verdad que funciona de putísima madre, no me esperaba que funcionase tan bien, tan rápido. He ajustado los tiempos un poco por cómo conozco la moto, ¿vale? Aunque como el fin de que viene rodar en Cotar, pues hay que ajustar un poco más la electrónica, pero yo creo que como proyecto fin de semana está guay. Sé que muchos me vais a pedir los planos y demás. Bueno, esto no es un producto acabado, ¿vale? Y además tengo muchas más ideas de qué voy a hacer con él. O sea que suscribiros si queréis ver cómo evoluciona, si al final lo libero, qué hago con ello. Pero vamos, seguramente esto le vaya a dar los datos a una pantalla que va a ir instalada en el salpicador original de la moto y va a ofrecer muchísimas más cosas.